Hola. Os voy a dejar aquí mi teléfono por si alguien en algún momento tenéis alguna cosa, ¿vale? O sea, yo no soy la coordinadora de este máster, pero de este módulo me podéis preguntar lo que queráis, ¿vale? Os lo voy a dejar aquí por si acaso. Me equivoco, me he cambiado de teléfono, espero no haberme equivocado. Vale. Ay, no, se lo estoy dando a otra, estoy dándolo al otro lugar. Copia, quita. ¿Yo puedo enviar o no? No sé, Sí, no lo no puedo creo Sí, enviar. que lo estés enviando nomás a una sola persona. Creo que Zoom tiene la... Sí, sí, estoy enviando a una persona nada más, sí. Ya hay una opción en- que dice chat del grupo. al lado de participantes hay un apartado que pone chat y desde allí nos escribirás a todos. Sí, no, sí, le he abierto por allí. Ah, Y vale. es que antes, el aula 10 me han hablado de ese, para decirme que tenía yo, y se ha habilitado esto y no puedo hablar con vosotros. Ah, vale. No sé por qué. Lo han puesto así. Pues si quieres, nos los puedes dictar y yo lo escribo aquí en el grupo de WhatsApp del equipo. Vale, vale, mira. Más 34 34. más treinta Ajá, y cuatro 679 ajá, 18 ajá. 79 39. 39. Lo repito, 679 18 79 39. Exacto. Es curioso porque los mensajes del chat de esta reunión, bueno, no sé por qué, no lo puedo hacer yo. No. Bueno, sí, está bien. Perfecto, perfecto, es este. Cualquier cosa, pues me comentáis, ¿vale? Pues o del examen, lo que sea, cualquier cosa que veáis. Vamos a continuar. Si preguntas, me paráis, tenemos una hora y media más para terminar todo esto, que yo creo que vamos muy bien. Vamos, yo lo de darle aquí, compartir, ahora sí. Es que me sabe mal que sea repetir esto un poquito, pero bueno, en realidad esto sería un poquito repetir lo mismo, ¿no? Bueno, como un poco de resumen. Pero un segundito, voy a hacer una fotografía, así un poco al grupo. Si alguien no quiere, que quite la imagen, simplemente para que lo quiero poner en las redes. Pues he puesto alguna, pero no hay nadie, ¿no? Vale, entonces, y lo que decíamos antes es repetir un poquito, pero que cualquier experiencia significativa lo que va a crear, ¿qué es esto? Una red sináptica, donde decíamos que están las emociones, todo lo que yo voy a sentir. Tiene que ver con la memoria del hipocampo, la ínsula, ¿os acordáis que voy a tener unas acciones corporales que se van a activar? Y la corteza prefrontal está fuera también de todo de lo que está marchado parte, ¿no? Entonces, lo que es importante es lo que os comentaba antes, que cuando esta red es una red que además se va repitiendo muchas veces, ahí ya se va convirtiendo en algo como que yo me voy repitiendo o voy creyéndome por experiencias de la vida que cuando yo hablo la gente se ríe o me rechazan o no me escuchan, ¿no? Entonces, todas esas creencias que yo voy generando debido a esto que estoy viviendo, se crea esta red, se consolida y cada vez que algo me lo recuerde se va a disparar, ¿no? Hay un caso que yo a veces comento de formación, por ejemplo, es un caso de fobia a hablar en público. Nosotros lo que hacemos es buscar muchas veces, o sea, no, siempre que hay una fobia y tal, hay que buscar el origen, ¿no? Entonces, en un caso que estuvimos trabajando, el origen se nos fue a diferentes escenas del pasado, empezaban con 3 años, bueno,
Pero una de las escenas, por ejemplo, era que esta niña cuando tenía 3 años, bueno, hubo una discusión con los papás, entre los papás, y la niña lo primero que pensó es, si mis papás se separan, yo me voy a quedar solita y nadie me va a cuidar. Y ahí se quedó en su sistema. Y un día ella, cuando era un poquito más mayor, muy poquito más, debía ir por la calle sola y ella vio que unos compañeros del cole, unos niñitos del pueblo donde ella era, y estaba en la acera de enfrente, la miraban y se reían, ¿no? Entonces, lo que interpreta es, están riendo de mí, me siento sola, nadie me puede proteger, lo que comentábamos, ¿no? Realmente, cuando hay vínculo, cuando hay vínculo, cuando hay trauma, pensar que ha habido algo de que no había vínculo, o sea, no había nadie alrededor para que la cuidara, ¿no? Para que la protegiera, la cuidara o le diera habilidades, le enseñara a protegerse, ¿no? Bien, entonces ella ya va asociando soy sola ante el peligro, ¿no? Nadie me... Entonces luego le viene otra escena en la cual le piden que se haga la pizarra y cuando va a ser la pizarra se queda en blanco, se pone a temblar, se queda en blanco y entonces siente que los niños se ríen, ¿no? Es lo que ella vive, ¿eh? Ella vive que los niños se ríen, entonces vuelve, esta red se está haciendo cada vez más grande, ¿no? Es decir, cuando estoy ya no solamente sola, sino expuesta, me vuelvo a estar sola ante el peligro. Luego, y siento que los demás se van a reír de mí, ¿no? Cuando va a dar la tesis, va a defenderla, le pasa lo mismo. Y él siente que, pues que se van a reír. Entonces, pues le suban las manos y se siente muy mal. Y el tema, el motivo de la consulta fue que tiene que dar unas charlas y que, bueno, pues Pavo tiene pánico a hablar en público. Entonces, hasta el momento va tomándose pues, unas pastillas que le ha recetado el psiquiatra, pero lo que ella quiere es poder hablar en público. Entonces, lo que nos hemos encontrado allí es esa red neuronal disfuncional que se ha ido creando y que en ella tiene miedo, se queda en blanco, es decir, se ha ido rellenando, completando y que cada vez que hay algo parecido se va activando, ¿no? Entonces, afortunadamente lo pudimos resolver y es una psicóloga que da unas conferencias que da gusto verla, o sea que es una maravilla, ¿no? Pero se crearon estas redes disfuncionales que llamamos, que se disparan cuando hay algo que me resuena. Entonces, mi sistema cree que aquello que recuerdo cree que estoy en peligro y se activa, ¿eh? Por ejemplo, vamos a poner algún ejemplo. Un paciente que fue muy criticado de niño, eso me ha parecido, pero bueno, su cerebro asocia mostrar algo personal. Cuando yo me muestro, soy juzgado. Entonces, cuando el terapeuta, por ejemplo, le invita a coméntame algo o tal, pues entra en miedo, entra en pánico y no te comentan cosas o el cuerpo se tensa. Yo esto lo he visto mucho, por ejemplo, llega un paciente y os digo que yo a lo mejor a veces la anamnesis, según vea el paciente, la puedo hacer en una sesión, pero a veces la puedo hacer en dos, o sea, más, o sea, ya cojo algunas sesiones para ir creando vínculo, ¿no? Porque sobre todo hay muchos pacientes que necesitan agradar, ¿no? Y, por ejemplo, el otro día, mira, ayer mismo una alumna, una compañera, me comenta, y te he enviado un paciente que fue, es pareja mía, te envío, se puede ser y tal, pero es una persona que le encanta agradar, ¿vale? Claro, ya sabemos, si le encanta agradar, sé que al principio va a estar todo muy bonito, pero que va a tardar en explicarme algo importante, ¿no? Porque primero tiene que comprobar si yo eh, si yo de alguna manera soy segura para él, si yo recojo, si yo me río, si yo me mofo, si yo le escucho. Es decir, va a mirar, primero mirará si yo soy segura para él. Cuando él vea que le escucho, que no le critico, que no le juzgo, que estoy aquí para él, porque cuando vosotros trabajéis el apego no solamente es con los niños, el apego lo tenemos que dar al paciente, ¿no? Yo sé que una vez esta persona, me ha pasado muchas, que decir, cuando vea que está segura conmigo, entonces habrá un día que me dirá, mira, hay un tema que no me atrevía a comentártelo.
porque seguro que os ha pasado alguna vez, ¿no? O sea, al cabo de un tiempo, es que hay un tema que tal. Entonces, ¿cuándo me va a contar el tema? Me lo va a contar cuando vea que no le juzgo. ¿Por qué? Porque posiblemente le han juzgado, porque necesita demostrar que es bueno. Pero esto nos va a pasar en muchas personas, porque la mayor parte de pacientes que llegan a la consulta, la mayor parte, claro, ¿qué suelen venir? Así, o sea, a no ser que vengan por algo muy concreto, que a lo mejor en 2 o 3 sesiones o menos ya están, como pues a lo mejor yo que sé, algo muy concreto, un duelo, un accidente, algo como muy concreto, cuando ya te vienen por ansiedades, angustias, vienen por baja de autoestima, inseguridades, etcétera, etcétera, pues normalmente ya tenemos ahí un apego desastroso, ¿no? Y normalmente suelen ser personas que necesitan sentirse, o sea, que te van a controlar si tú les aceptas o no. O sea, te están mirando y no quieren, evidentemente, que tú les juzgues o tienen miedo que les juzgues mal. Entonces, estar al tanto porque al cabo de unas sesiones os dirán, oye, es que mira, hay un tema que te quería comentar que me da mucho apuro, ¿no? O al cabo de X sesiones, cuando veo que tenemos un buen vínculo, que yo creo que ya hay un apego seguro, que se siente seguro, le comento, hay veces que nos cuestan explicar las cosas y nos pasa muchas veces, ¿no? Entonces yo siempre cuando pasa, siempre os digo a los pacientes, si lo digo así, que cuando hay algo que cuesta explicarlo, tal, me lo puedes enviar por WhatsApp, me lo puedes enviar por mail, me lo puedes enviar de alguna manera escrito o lo que sea. Muchas veces, pues fuera de la consulta les es más fácil enviártelo, ¿no? Y esto es muchas veces porque ya se han sentido alguna vez juzgados o que se han reído, ¿no? Entonces nos va a pasar muchas veces en consulta, ¿eh? También. ¿Vale? Bueno, entonces, que lo que es importante sería entonces en terapia que se sienta escuchado, sin juicio, ¿no? Entonces, intentaremos desactivar esa amígdala que está en constante activación, que lo comentaba antes una compañera, ¿no? Que tenía un paciente que todo el rato le estaba como enviando inputs, ¿no? Hasta que se sienten seguros, ¿no? Estos esquemas emocionales, estas redes emocionales, son como unos caminos neuronales que el cerebro ha creado para sobrevivir. Y cuando los ha creado para sobrevivir y está sobreviviendo, a veces le funcionan, pues vale. Pero algunos de estos caminos, algunos sí que serán amplios y seguros, porque se formaron en... Espera, aquí, pues aquí. Que unos sí que serán amplios y seguros, pero algunos se han formado a través del miedo, de la soledad y nos hacen tropezar. Es como que cuando yo era niño me pasó aquello, no pude, no tuve a quién recurrir o me dio vergüenza recurrir o pensé que me iban a reñir, entonces no tuve un adulto que me enseñó y sigo funcionando igual que funcionaba en aquel momento. O sea, me he quedado tan estancado que estoy funcionando como aquel niño de 3 años que me lo pasó tan mal, o estoy funcionando como aquel niño de 5 años que lo vivió tan mal. Yo a veces lo que enseño es como la muñeca rusa, ¿no? O sea, realmente el trauma hace que estemos estancados en aquel momento, para aquella situación. Entonces, a veces estás viendo o te llega el paciente a la consulta, que lo ves como muy maduro en algunas cosas y como un crío de 5 años en otras. O lo puedes ver en un amigo, ¿no? Y dices, ¿qué pasa aquí? Pues que esa situación quedó estancada. Esa frustración que tuvo de niño que no se trabajó, está allí, ¿no? Entonces, esa muñeca rusa, yo a veces es que no la tengo a mano, pero de alguna manera es mirar una muñeca rusa. Yo lo que hago a mis pacientes es digo, a veces la tenemos aquí, tenemos el yo de 2 años que nos pasó tal tema aquí. Si le pasa la cosa, le digo, o cuando nos pasó aquel tema, aquí y aquí. Entonces voy sacando los muñequitos y hago la muñeca rusa, hago, uy, uy, qué rápido se cae, ¿no? Uy, qué rápido se cae. Y entonces vamos a intentar integrarlo y resolverlo. Entonces voy poniendo muñequitas y hago así, la muñeca ya no se cae. Es decir, cuando he resuelto todo aquello que me hace sufrir porque estoy funcionando, como cuando era yo un niño, al resolverlo me hace estar fuerte, ¿eh? Es decir, todos tenemos muchos momentos en los cuales seguimos funcionando como funcionábamos de niñas. Igual. ¿Por qué? Porque no lo hemos revisado.
porque creemos que eso era normal, porque creemos que no sabemos, ¿no? El otro día me decía una paciente, pero ¿cómo puedo hacerlo? Que es muy difícil. No, pues vamos a reaprender, ¿no? Vamos a reaprender a hacer esto, ¿no? Entonces, todos tenemos, en algún momento estamos funcionando igual, ¿no? Igual que yo les digo muchas veces, ¿verdad que no utilizas el pantalón que utilizabas con 3 años? No, ¿por qué? Porque me va pequeño, ¿vale? ¿Utilizas el que usabas cuando 15? No, me va pequeño, ¿no? Pues habrá que ir cambiando también nuestro modo de funcionar. ¿Por qué? Porque aprendimos, a lo mejor sí que tuvimos al lado un adulto que nos dejó investigar, que estaba cuando nosotros volvíamos, que nos entendía, no nos juzgaba, nos quería tal como éramos. Eh, Estaba allí para nosotros, y éramos conscientes que estaba allí para nosotros, ¿no? Y nos quería, y lo que ya le he comentado, pero era la sensación de decir es que, aunque lo haga mal, me sigue queriendo, ¿no? Entonces, a lo mejor tenemos la suerte de haber tenido este adulto, ¿no? Pero normalmente los que vienen a la consulta no lo van a tener, ¿no? Con lo cual van a generar un modo de funcionar que creyeron que era adecuado, pero que les está haciendo sufrir. Bien, porque siguen en trauma y que además están funcionando de una manera que no, que no. Y muchas veces hay un amigo o un familiar que se lo dice y se cabrea, porque para él ese modo de funcionar es el único que conoce. ¿Sí? Os suena, ¿verdad? De haberlo visto en la consulta, ¿no? Bueno, nosotros mismos también muchas veces, ¿no? Funcionamos de esas maneras, ¿no? Bueno, cada esquema emocional es lo que decíamos, esta red neuronal que integra emoción, cuerpo, cognición y memoria. ¿Eh? Cuando esta red fue formada en un entorno inseguro, mal apego sobre todo, se vuelve disfuncional. ¿Eh? El dolor en el mundo de nuestra vida y un mal apego están 100% unidos, ¿no? Podríamos siempre comentar que, bueno, lo que os comentaba, ¿no? Trauma y mal vínculo están muy relacionados, ¿no? La sincronización emocional entre terapeuta y paciente es muy importante. Entonces, lo que os comentaba, ¿no? ¿Qué es esa sincronización emocional? Es sincronizar con el paciente, ser empático, darle el apego seguro que comentábamos, ¿no? Permite a que esta red se reactive en un contexto seguro. Es decir, si yo me activo en un contexto seguro, mi terapeuta va a ser aquel apego seguro que yo no tuve. Y me doy cuenta que aunque yo me active, me va a enseñar a contener, me va a ayudar a procesar esa información, pero también en un lugar, en un contexto seguro, que no me juzgan, que me ayudan, voy a poderlo solucionar, voy a poder procesar la información, ¿no? Entonces, en ese momento la emoción deja de ser amenaza y se convierte en experiencia integradora, ¿no? Entonces, esta sincronización emocional, ¿qué es? Es sencillo en realidad, ¿no? Eh, Dime, Raquel. Maestra, cuando usted habla aquí de activar, es como conectar con el trauma nueva vez. ¿Es lo que usted quiere decir? Algo así. Cuando digo que me activo, es que me siento mal otra vez, que lo vuelvo a vivir con, Ah, con- con ese miedo, con esa palpitación, con ese malestar. es como revivir otra vez los síntomas. Sí, 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 sí. A ver, por ejemplo, a lo mejor el paciente se atreverá a explicarte algo cuando vea que tú le vas a poder contener, cuando vea mm, que no le vas a juzgar, ¿no? Y yo me he encontrado cantidad de veces temas que a lo mejor son graves y lo entiendo, pero a veces hay cosas que dices, ostras, fíjate, algo que pensaríamos que no es importante, qué importancia y qué gravedad le está dando, pobrecita, o sea, qué mal lo está viviendo, ¿no? Entonces, te lo van a exponer, o sea, se van a poder llorar o transmitir o conectar con esto porque tú mm, estás allí para ella. ¿Sí? Sí, gracias. A ti. Entonces, Belén, dime, Belén, dime. Sí, no, rápido nomás quería comentarte, profe, que a mí se me vino, por ejemplo, un caso de una amiga que me comentó, que es psicóloga también, y me comentó que se estaba yendo al psicólogo y su psicólogo tenía, por ejemplo, un nombre, Marcos.
Y nada, este psicólogo para ella era la única persona que le escuchaba realmente, sin juzgarle, en donde ella se sentía súper feliz, libre, súper bien se sentía. Y un tiempo después, ella empezó a salir con un chico, hablando nomás entre las dos, ella me cuenta que empezó a salir con un chico que también se llamaba Marcos y Vaya, dijo que nunca en su vida un chico le había escuchado tanto como este. Y cuando me dijo eso, las dos nos quedamos así, hija de mil, y no se parece a tu psicólogo. Y es así, encontramos la relación de este apego y ahí nos empezamos a cuestionar hasta qué punto también este sentirse tan bien en este ambiente con el terapeuta puede influir en tu vida, en tus demás relaciones. Y también empezamos, me acuerdo que esa vez discutimos así sobre eh, cómo hacer también si un paciente se queda muy adentro, muy adentrado en lo que sería la terapia, que por fuera, cómo no logra funcionar por sí solo. Es ya, como que qué buena pregunta. necesita este lugar seguro para funcionar afuera. Y las dos nos planteamos hasta qué punto uno crea este espacio y cómo lo lleva adelante. Claro, qué bonita pregunta, me encanta. Esto, cuando trabajéis apego seguro, el apego, sobre todo comentarlo a la terapeuta que tenéis, que no sé, en vuestro grupo no sé quién, no sé si la conozco, pero comentarlo porque el apego es muy importante tener claro que es un apego y darnos cuenta que el apego no solamente es para trabajar con niños, ¿no? Mira, cuando estuve buscando docentes para Barcelona, para la sede de Barcelona, di con una persona que es que, bueno, me encanta, me encanta, ¿no? Y entonces al final va a dar relaciones vinculares, pero no va a dar apego, ¿no? Pero cuando me hablaba me decía, es que yo el apego lo doy en dos. Yo tengo el apego con mis padres, el apego con no sé quién, digo, oh, qué chulo, ¿no? Porque es esto, ¿no? O sea, hemos de entender qué es apego, qué es un buen apego, un apego sano y qué no es un apego sano. Entonces, lo que hemos de dar al paciente es un apego sano, es decir, igual que a los padres decimos que es importante dar al niño su espacio, su tiempo y saber hasta dónde, con el paciente es lo mismo. Es decir, un buen apego es dejar al niño en la libertad. Es decir, al niño hay que darle un margen donde no se me pierda, pero no tenerlo tampoco allí que no cabe, ¿no? Es decir, y saber que al niño no es tuyo, el niño es la vida, ¿no? Y con el terapeuta. O sea, es decir, lo mismo que vamos a trabajar con los niños es trabajar con el paciente. Entonces, es importantísimo al paciente tener el apego seguro. El apego seguro es o sea, es que es darle esa, vamos a llamar, o sea, no puedes engancharte o engancharle o que se enamore tanto de ti. Es decir, sí que de alguna manera podríamos decir que si este chico ha conocido a un Marcos, que es maravilloso y que le escucha y se siente bien y tiene una relación maravillosa, pues mira, le ha ido bien, pero que no es lo más, o sea, aquí estamos hablando de que aquí ha habido algo que no, ¿no? Es muy importante darte cuenta cuando el paciente vamos a llamarle, se enamora de ti, porque es lógico, porque ha encontrado en ti ese padre, esa madre, ese adulto que no tuvo. Entonces es lógico, muchas veces te lo comentan, ¿no? Entonces siempre les digo, mira, no me pongas en un pedestal, ¿no? Siempre les digo, ¿no? Porque del pedestal de una patada me tiras al suelo, no me apetece que me tires al suelo. O sea, entonces, vamos a ver. O sea, es decir, no demos, o sea, demos lo que de verdad es el apego seguro. Entonces, este chico, este Marcos, seguramente, yo no sé mucho de él, pero yo creo que de alguna manera, sin darse cuenta, digo, no le dio el apego seguro, le dio algo más. O sea, no se dio dar cuenta que realmente aquí habría que haber revisado una serie de temas, ¿no? Ahora, eh, ella tuvo suerte, pero es que o sea, lo que es importante es saber y darte cuenta y hasta dónde y hacer que el paciente sea autónomo. Eso es importantísimo. Hay veces que te comentan cosas que también te dan información. Y me acuerdo una vez, una paciente me llamó por teléfono, ¿no? Y digo, dígame, dice, Marusa, nada más, necesitaba escuchar tu voz que me da tranquilidad.
en aquel momento del proceso, mi voz le daba tranquilidad, bueno, el recurso que tenía, en aquel momento del proceso era correcto, ¿no? Y otra me dijo una vez, oye, ¿qué colonia utilizas? Y dijo, tal colonia. Entonces se compró la colonia y cuando en algún momento ya sentía que a lo mejor se desregulaba un poquito, la colonia le llevaba aquí, le llevaba a mi consulta, ¿no? ¿Vale? Le ayudaba a llevar a ir a un lugar seguro. Correcto. O sea, ¿por qué? Porque vais a aprender también a que el paciente, o sea, vais a aprender cómo eh, el paciente vaya a tenga un lugar seguro. Es importantísimo que el paciente cuando está desregulado, cuando se siente mal, cuando está mal, pueda ir a otra red neuronal que le dé seguridad. Eso es importante. Si esa red neuronal es sentir que está en tu consulta porque en ese momento del proceso le da seguridad, genial. Si el paciente siente que tu colonia le va a dar en ese momento, le lleva a esa red neuronal de seguridad, genial. Si el paciente, genial, puede tener una imagen de la luna que le da tranquilidad. Perfecto, porque necesitamos, cuando el paciente está mal, que pueda irse a otra red neuronal. Fenomenal. Pero sí que hemos de darnos cuenta que no le estamos dando libertad, que de alguna manera le estamos enganchando. Ahí ya no. Ahí ya llama la atención. O sea, que sea casualidad que se llama igual que el terapeuta, y dices, vaya, que tiene una suerte que se iba muy bien. Bien, pero no, aquí hay algo que no. Entonces, al paciente hemos de darle ese apego seguro, ¿no? Y el apego seguro es este, o sea, el apego seguro es, en el niño sería, le dejo explorar, dejo que se marche, que explore y que cuando vuelve estoy aquí para él. Y esto es lo que hacemos con el paciente, pero no es tuyo, el paciente no es tuyo, el paciente ha de crecer, volar y marcharse. ¿Sí? ¿Se entiende? Mm. Y esto es muy importante, lo que tú has dicho, Elena, es que es muy importante. Continúa, ¿vale? Bueno, aquí con lo que hemos dicho, en realidad, lo que hemos estado comentando, Belén, pues sería lo que estamos comentando, ¿no? Es decir, esa corregulación, esto vais a ver todo, vais a ver que es lo mismo de apego. Por eso no voy a entrar demasiado porque lo vais a trabajar allí. Pero yo para mí, una cosa que yo siempre tengo muy presente es cómo huele mi consulta, ¿no? Que mi consulta, por ejemplo, cuando se entra en mi consulta, es que ahora es de noche, si no se enseñaría una fotografía. A ver, no sé si tengo yo aquí alguna foto. Bueno, cuando entras en mi consulta, ya ves todo árboles. O sea, yo cuando el primer día que la vi, me encantó. O sea, dije, ¡guau! ¡Qué maravilla! Porque es que entras, pues, es como si entras en la naturaleza, ¿no? Empecé, ¡guau! Tengo un ventanal, es un ventanal toda una pared es un ventanal. Wow, y a mí me encantó, pensé, eso me gusta para mi paciente, para que entre y se sienta a gusto, ¿no? El olor. Yo, por ejemplo, trabajo mucho todo lo que es otras energías, que para mí la energía de dolor la limpio, entonces, pues con sonidos o con lo que sea, intento que haya una armonía, que se sienta a gusto. Esto para mí es muy importante, ¿no? Y luego el tema es de esa mirada. O sea, a mí me comenta una persona que el psicólogo no le miraba, que cuando le miraba bajaba los ojos. Ostras, tú, trabájate antes, trabájate antes porque parece que aquí algo falla, ¿no? Entonces, esa mirada, ¿no? La mirada es muy importante. Antes me comentabas, creo que era Belén, que la paciente a veces se alteraba un poquito, ¿no? Entonces, nosotros regulamos con nuestra respiración. Hay un ejercicio que es de coherencia cardíaca, que es coger aire en 5 segundos y bajarlo en 5 segundos. Yo, por ejemplo, a veces, cuando tengo a lo mejor un paciente que veo que está un poco como activando, o sea, como, bueno, activando, entonces yo voy haciendo respiraciones de 5 y 5. 5 y 5, ¿no? 5, 5, ¿no? O sea, intentando entrar en coherencia cardíaca y lo que hago es que él baja la intensidad, ¿no? O le regulo con mi voz, con mi tranquilidad, con mi voz, con el estar presente, con la mirada. Esto es lo que ayuda al paciente a que se sienta que estás presente. Y como tú estás presente, él siente que él es importante para mí. Ay, para él, que, tú eres, que él es importante para ti, ¿no? Entonces esto es muy importante, esto es apego, ¿no? Pero luego lo que decíamos, o sea, es lógico que este paciente o esta paciente se sienta muy a gusto contigo, está a lo mejor nunca ha sentido esa sensación, pero hemos de dejarle volar.
Eso es importante, ¿sí? Pero eso es importante, esa es la sincronía emocional, eso es importante. Eh, Normalmente en la infancia, ¿no? Esa sincronía ya se da en la figura de apego, ¿no? El adulto regula desde lo que el niño todavía no puede regular de dentro, ¿no? Y una de las maneras que podemos regular muy bien la consulta siempre es, ¿os acordáis? El hemisferio con el que nosotros nacemos y tenemos en aquel momento dominancia es el derecho. Entonces, regulamos mucho del hemisferio derecho al hemisferio derecho, ¿no? Como el paciente se está activando, está desregulando, lo que es importante que tú le regules desde el hemisferio derecho. Es decir, con la voz, con la tranquilidad, con la respiración. Por ejemplo, fíjate que las mujeres, las mamás, no sé si es mamás vosotras, pero normalmente cuando hablamos a un bebé, no le decimos, hola Pepito, ¿cómo te ha ido el día? Bueno, el día, porque si es un bebé, imagínate, hola Pepito, que ya ha vuelto mamá del trabajo, ¿cómo ha ido el día? ¿Te han dado papillita hoy? ¿Te han dado papilla? O lo estoy diciendo demasiado bien. No, no, digas, hola corazón, ¿cómo estás? ¿Cómo ha ido el día? Ay, 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 ¿no? Y el niño se te ríe, ¿no? ¿Por qué? Porque le estamos hablando con una regulación de hemisferio derecho a su hemisferio derecho, ¿vale? A veces, yo me acuerdo una vez que me decía mi hija, mamá, ¿por qué a los niños les habláis con esta voz como atontada? Y bueno, no, es que no, es que se le habla de esta manera, ¿no? Y es esta regulación, ¿no? Regulamos a través de derecho a derecho. Por ejemplo, si a un niño tú le dices, cabroncete, qué asqueroso eres, que no me has dejado dormir en toda la noche, el niño se ríe. Si tú le dices, ¡hola! ¡Qué precioso eres! Se pone a llorar, no lo entiende, ¿no? Yo me acuerdo, mi madre, cuando venían mis sobrinos, es que se volvía loca de alegría. Pero es que era una locura ver a los niños, que le encantaba. Entonces era automático. Abría la puerta y se ponía, ¡hola! ¡Qué bien! Los niños llorando. Se asustaban un montón, ¿no? Hasta que le dijimos, mamá, que de otra manera, ¿no? Pero les pegaba unos usos que hasta nos asustábamos nosotros, ¿no? Entonces, claro, hay que regular. Y el paciente lo mismo. O sea, le vamos a regular a través de la voz, a través del sonido, la mirada. Eso es importante. O sea, nosotros somos muy importantes para el paciente. Bueno, psicoterapia, bueno, es lo que estaba comentando hasta ahora, ¿no? Sincronizar emocionalmente no es imitar al otro, sino vibrar con él sin perder su propio centro, ¿no? Y es escuchar, estar allí para él, ¿no? Parece que esto os comentaba, me parece que os lo comenté, sí, que lo comenté la semana pasada, ¿no? Yo empecé haciendo psicología analítica junguiana y cuando era muy jovencita, y yo me acuerdo tener en el diván, que, bueno, tenía un sillón muy chulo, tenía aquí a la paciente y los que habéis hecho psicoanálisis, no, cuando acaban las sesiones, pues, bueno, al menos yo lo hacía así, próximo día, muy bien, próximo día a la misma hora, y es que la sesión había acabado y tenía que acabar a la hora, ¿no? Entonces yo me acuerdo que tenía la paciente y le había, entonces, no me acuerdo que estábamos trabajando y yo casi, o sea, cada vez que iba a intervenir y ella continuó hablando y no podía. Y a lo mejor intervine 2 veces, no me acuerdo, muy poquito. Y entonces yo miraba la hora y pensé, madre mía, ahora fíjate que claro, tengo que cobrar, es que yo no he hecho nada. Y aquel te sentías un poco mal, como diciendo, ostras, ahí he estado hablando, si es verdad que he estado presente y tal, pero es que he terminado solo 2 veces, te tengo que cobrar ahora. ¿Sabes? ¿No? Aquella sensación de cuando empiezas que pasas un poco mal. Entonces, pues bueno, pues próximo día a la misma hora, se levanta, se sienta la señora, me mira y dice, Marusa, la mejor sesión de todas, ¿cuánto me has ayudado? Ahí vale, ahí aprendí, ahí ella me dio una lección a mí, ¿no? La presencia. Estaba allí, o sea, allí era apego seguro. Estaba allí para ella, pendiente. Seguramente se dio cuenta cuando iba a intervenir, no lo sé, pero a ella le ayudó, pudo verbalizar lo que ella, o sea, sacar sus sentimientos, sus emociones, me acuerdo que trabajamos, sus emociones, se sentía acompañada, segura y me quedé pues bastante sorprendida. ¿Eh? Dime, Ale. Duda, ¿cómo haces? Digo, a mí me ha pasado cuando yo he tomado terapia que me siento segura cuando la he tomado online, pero tú ¿qué estrategias utilizas para cuando has dado terapia online, cuando nos platicabas del de México, Nueva York, para que sienta este mismo ambiente y esta misma sincronización cuando no lo tienes como con esta parte de que ve tu ventana, de que huele que huele tu Sí, mira, consultorio? una de las que tengo es una planta aquí detrás, no sé si la veis, ¿no?
Y para mí, ya, primero es un poco más, no es muy médico, o sea, es más como más, ¿no? Y luego lo que siempre les pido es eh, que tengan una conexión muy buena y que se conecten con ordenador, porque es pantalla. Primero porque yo, al trabajar con las gafas, espérate, a trabajar con las gafas, o sea, yo, por ejemplo, pues necesito ver, pero es que yo a veces trabajo, desbloqueo desde el campo visual, entonces necesito pantalla grande. Pero una pantalla grande te ayuda a estar más en conexión, ¿no? Entonces, por ejemplo, entonces siempre les digo, buena conexión, porque si mala conexión, o sea, yo, por ejemplo, puede ser que una sesión tengamos una conexión muy mala y tal, pero si hay mala conexión, a mí me pasa una cosa, y es que a mí me corta totalmente. O sea, yo cuando empiezo a trabajar con el paciente, conecto con él y entro y ya estoy en esta historia, estoy ahí. Se corta la conexión, yo me desconecto. Pues si yo, que estoy acostumbrada a conectar con el paciente, me pasa a mí, imagínate, al paciente es tremendo, o sea, ¿no? Entonces, me puede pasar una sesión. Si yo viera que este paciente, porque vive en un pueblo, porque vive en tal y cual, no podemos lograr una conexión continuada, yo no le daría sesiones. Eso pasaba antes, ahora ya no pasa, ¿eh? Entonces, lo que sí que le pido es que esté en casa, puerta cerrada, tal, y le pido que, por ejemplo, una ¿cómo se llama? Olores que yo les digo muchas veces que tengan es lavanda, por ejemplo, porque lavanda, bueno, o sea, intenta que sea un lugar bonito. Mira, cógete alguna plantita o alguna cosita y tal, entonces entiendo lo que se pueden, sí. Pero eso sí, porque mira, una vez yo recuerdo trabajar con una chica y de repente entraba el niño todo el rato. ¿Qué estoy en el salón? No, entonces, no, o sea, o sea, en otro lugar. No, pero es que llevo cascos y él no se entera, ya. Pero tú no estás, pues no estás y a mí me distrae también, ¿no? Entonces, de alguna manera, sí que les pido esto. Ok, perfectísimo, mil gracias. Aquí. ¿Alguna pregunta más por aquí? Vamos allá. A ver, un segundo, es que sí, no veo la pantalla. Aquí. Vale. Bueno, esto creo que las neuronas de espejo las conocéis, ¿no? Es de alguna manera lo que nos ayuda a empatizar con el paciente, ¿no? Entonces, es la neurona espejo, bueno, es de la corteza premotora y parietal, se activan tanto al ejecutar como al observar una acción. Entonces, son esas neuronas que de alguna manera nos ayudan a sincronizar con el paciente, ¿no? O con la persona que tengamos al lado. Bueno, sobre la teoría polivagal, como os comentaba antes, no voy a comentar mucho porque tenéis un módulo fabuloso donde os van a explicar muchísimo más y simplemente pues os comentaros pues, que el sistema nervioso autónomo tiene estas tres rutas, ¿no? La vía vagal ventral, que es la que nos va a dar seguridad y conexión, la calma, el tono cálido de voz, la mirada suave, la respiración profunda, el simpático, el de lucha-huida, la tensión, alerta y la hiperactivación, que es muy simpático cuando, por ejemplo, nos hace falta pues, irnos a bailar, o sea, salir de marcha, algo que necesitamos estar activadas a lo mejor, ¿no? Con un poquito de cortisol, pero que normalmente cuando estamos hablando de ansiedad es el antipático, ¿no? Y luego el vagal dorsal, que es el que nos hace entrar en colapso, ¿no? Desconexión, en vacío emocional. Y aquí os van a enseñar pues, cómo a lo largo del día estamos en los tres, vamos fluctuando, ¿no? Entonces, como llevamos la escalera polivagal, les van a enseñar cómo ir pasar de uno al otro a través de ejercicios y a través de diferentes maneras, ¿no? Y por ejemplo, ahora hace tiempo que no lo pongo, pero antes en Instagram de repente, de vez en cuando ponía ejercicios para activar el nervio vago, ¿no? Por ejemplo, el ejercicio que es este, o sea, yo trabajo con un protocolo que es, y uno de los ejercicios que hacemos es este, y bueno, a través primero es estar así y conectar con algo que te haga sentir bien, ¿no? Entonces, de vez en cuando hacemos tres pestañeos para grabar más la información, pero por ejemplo, este va fenomenal y luego, por ejemplo, vas haciendo así, ¿vale? Y también la cara. La cara es lo que menos digo, porque cuando llevan maquillaje y esas cosas a veces, y luego en las consultas a veces no les es cómodo, pero sobre todo lo que es las manos así suavemente, y por ejemplo, esto ya te activa la zona, el nervio vago, ¿no?
Luego, por ejemplo, tenemos este mismo. O sea, por aquí pasa por aquí y es una activación, ¿no? Luego ya veréis que en media les van a enseñar la plaza de la mariposa, pero aquí con la plaza de mariposa os comentarán el cuidado que hay que tener, ¿no? Pero bueno, de alguna manera os enseñarán cómo ayudar al paciente y vosotras mismas a pasar de un estado a otro. Que creo que es muy, muy importante, ¿eh? Bueno, según Porges, el nervio vago, especialmente su rama ventral, bueno, es el eje de corregulación social, ¿no? Cuando percibimos señales de seguridad, como una mirada suave, una voz cálida, una expresión facial abierta, un movimiento como de escucha, de adelante, de tal, se activa este sistema, el vagal ventral, que es el que va a regular el corazón, la respiración y el tono muscular. Así, la interacción con otro ser humano puede literalmente regular nuestro sistema nervioso autónomo, ¿no? Y esto, por ejemplo, con los niños, cuando tienen, pues yo qué sé, 8, que es esta edad tan especial, en el momento que tú cambias la sonrisa, le cambias la manera de expresar, sientes que tú estás ahí por ellos, les dejas hablar, hay un cambio brutal, ¿no? Mira, tengo un nieto de 10 años y entonces es un niño que está en discapacidades y no sé si se lo comenté, me parece que no, porque a veces me repito más que el ajo. Y, y entonces hubo un momento que me dice mi hijo, mamá, es que yo creo que y se llama Ian, y ya muy bien hacer un poco de terapia porque es un niño con otras capacidades y tal, y además le da muchas vueltas la cabeza, le da muchas vueltas y dale, no sé qué. Digo, pues sí, sí. Digo, lo que pasa es que, claro, o sea, la gente de mi equipo en la pandemia, como yo trabajo mucho online, pues lo que es mi consulta, que era muy grande, la cerré, bueno, la cerré ya la cerré y ya hago más, en otro lugar más pequeño, más tranquila, y derivo y tal. Y la gente de mi generación, fíjate, una edad que muchos se han jubilado ya, voy a buscar a alguien, voy a buscar, oye, pues mira, a lo mejor estoy pensando en fulanito y tal. Y bueno, pues hablo con Ian, habla con Ian y dice, mira, papá, o voy con la abuela o no voy con nadie. Claro, yo no puedo hacer terapia, digo, porque claro, o sea, no, porque además vamos a trabajar una serie de miedos que tienen que ver también con su madre, que es mi nuera, entonces, o sea, cuidado, no, o sea, uff. Entonces digo, bueno, vamos a mirar, voy a trabajar lo que yo pueda, pero luego ya le llamamos a otra persona, ¿no? Entonces, en lugar de terapia, le llamamos conversaciones con la abuela, ¿no? Entonces, el trabajo pues con caja de arena, bueno, ellos ya habían visto la caja de arena, entonces, pues bueno, voy trabajando a cositas, lo que puedo porque tal. Pero sobre todo, le escucho y hablamos, ¿no? Entonces, claro, ellos son 3 hermanos. Cuando llegan a casa, o sea, yo ya abro los brazos, uno viene aquí, otro viene aquí y otro viene enfrente. O sea, y abuela, abuela, los 3 a la vez. Y bueno, es muy difícil, o sea, me es muy difícil hablar con uno con otro. Entonces, mantener una conversación larga con uno es imposible, ¿no? Entonces, lo que a veces hago es que un día me llevo a uno a no sé dónde, porque es la única manera. Claro, este me tiene los jueves, además ahora ya los jueves ya me he organizado, por la tarde no voy a coger a nadie. Entonces, cuando él no está, aprovecho de adelantar otros trabajos, pero así estoy el tiempo, hemos cogido 45 minutos para ir trabajando y esto hasta donde pueda, ¿no? Pero bueno, y entonces me dice el otro día, dice, abuela, ¿sabes por qué me encantan los jueves? Digo, ¿por qué? Dice, porque es el día que vengo aquí y te tengo para mí solo. ¿Qué quiere decir? Claro, o sea, Ana, a veces viene y se sienta en esta silla, se sienta aquí, ¿no? Y luego, estos días nos sentamos en los sillones que hay aquí, ¿no? Pero, claro, esta me explica, o sea, primero me explica cosas que nunca me había explicado y se da cuenta, porque me dice, es que abuela, me pasa una cosa horrible, por ejemplo, ¿no? Dice, porque claro, en mi cabeza, pues tengo una parte que me dice cosas malas, otras cosas buenas. Esto es horroroso, abuela. Dijo, bueno, pues esto nos pasa a todos, esto es habitual, es que estoy explicando tal, ¿no? Y luego lo estuvimos trabajando con muñequitos, ¿no? Claro, tú imagínate para un niño que piensa que una cosa es horrible a pensar que esto es habitual. Y ahora vamos a ver cómo lo manejamos esto, ¿no? Y claro, es curioso porque te estás dando cuenta que unos niños que te parece que están tan atendidos y que estamos encima y tal, y fíjate, cantidad de cosas que no comentaba, ¿no? Entonces, dice, el jueves es el día maravilloso por esto, porque está conmigo y es que, claro, yo estoy por él, estoy al tanto. Y luego viene su padre a buscarle y nos quedamos los 3 hablando un ratito, porque como yo ya después no tengo a nadie, y se para y dice, ojo, esto lo tenemos que hacer más a menudo de hablar los 3 adultos.
Claro, tú imagínate, él porque te lo verbaliza, ¿no? Dices, joder, los niños de hoy día te lo verbalizan todo, ¿no? Pero fíjate qué importante, ¿eh? O sea, aquí fue cuando le dije, no, no, es que esto que estoy haciendo de llevar menos de una a uno lo voy a hacer más, ¿no? Y además, a su padre muchas veces sus padres ya lo hacen, se van con unos, van con otro y tal, ¿no? Qué importante, ¿eh? Es el me siento atendido, me siento escuchado. O sea, te tengo para mí. Se te lo está diciendo claramente, ¿no? Pues el paciente os tiene a vosotras esos 50 minutos que dura la sesión. 50 en el tiempo que vosotras queréis, ¿no? Pero os tiene ahí presente, estar presente, ¿no? ¿Sí? Ah, bueno, cuando hacemos online, yo, por ejemplo, normalmente yo niños ya no cojo niños, ¿eh? Primero porque tengo que, o sea, y es que con el tema del máster y porque voy dando también formación en otros, es que es mucho tiempo, y entonces delimito un poco, pero sobre todo online ni hablar, porque alguna vez que por favor, que me han dicho que me cojas tú, qué tal, qué cual, que no sé qué, al final te estás dando cuenta que empiezan a mirar internet. O sea, ves así o que les está llegando un mensajito, les ves, oye, venga, va. Es muy difícil trabajar con los niños por esto. Y los padres no he visto yo, o sea, los adultos, perdón, no he visto yo que se me distraigan mucho. O sea, suelen estar bastante presentes. Estamos muy activos, ¿no? Pero los niños no, no, o sea, los niños, he cogido uno, el que os comentaba antes, pero porque me lo han pedido, me lo han repetido, pero este es presencial. Dice, si no, vamos aquí pues otra vez. Bueno, eso es la coherencia cardíaca que os comentaba antes, la importancia de incluso estar a nivel de coherencia cardíaca. Y ahora lo que vamos a hablar es de la línea de la vida, que he visto que la tenéis también en el programa. Y para mí creo que es muy importante que la conozcáis. Me imagino que la mayoría de vosotros ya la conocéis. Hay algunas técnicas que le dan mucha importancia a la línea de la vida y hay otras que estuvimos hablando que menos, ¿no? Cuando trabajamos dentro del tema de la psicología integradora, la línea de la vida es muy importante porque estamos viendo que sí que afecta todo lo que nos pasó, ¿no? Sí que es verdad que cuando llega el paciente, tú vas a ver qué vas a trabajar, porque igual el paciente solamente viene para que le trabajes pues, un duelo, ¿no? Entonces, bueno, pues no hace falta que entres en lo que le pasó hace 8 años, ¿no? Pero cuando ya hay temas como autoestima, depresión, eh, todos estos temas que nos damos cuenta que sí, que realmente hay un comienzo atrás, es importante tener esta línea en la vida, ¿no? También nos vamos a encontrar con pacientes que digan, yo no quiero ir para atrás, no quiero, o sea, porque es que a mí ir para atrás, o sea, no, me asusta, yo quiero trabajar el presente. Podemos trabajar el presente, evidentemente, y más porque te lo está pidiendo el paciente, y más que le da miedo. Luego ya vas trabajando, es que luego quiere ir para atrás, vais para atrás, ¿no? Pero en una terapia, dijéramos, que podamos hacerla bien hecha, es muy importante tener esta línea de la vida, ¿no? Entonces le pedimos al paciente, bueno, yo hacemos una línea, yo normalmente veréis que les doy una hoja en la que le pido que me marquen, que me pongan momentos positivos y momentos no tan buenos en su vida, ¿no? Y que lo que es interesante que vean lo que sienten cuando se escriban, ¿no? Es una línea de la vida donde yo marco antes de nacer. Para mí, el antes de nacer es importante, ¿no? Mm, ¿Qué sería antes de nacer? Pues, por ejemplo, cómo estaban emocionalmente los padres durante el embarazo. Primero es, tus padres te quisieron tener, o sea, fuiste un hijo deseado, sí, perfecto. No, vale, pero una vez supieron que ibas a venir, eh, ¿te aceptaron? ¿Les hizo ilusión? Sí o no. ¿Cómo estaban tus padres emocionalmente en aquella época? ¿Qué relación tenían entre ellos, no? Eh, ¿Qué sucede en tu casa en aquel momento a nivel económico, a nivel de problemas, a nivel de alegrías, a nivel ¿qué sucede, no? A lo mejor, tú imagínate, por ejemplo, a veces que igual tiene un hermano mayor que a lo mejor ha tenido un problema de salud o físico, alguna, alguna minusvalía, o sea, esto es muy importante tenerlo porque
Imagínate el estrés de la mamá durante el embarazo también, ¿no? ¿Cómo ha vivido, ¿no? ¿Qué tipo de estrés ha habido cuando ha sido también bebé? ¿Quién le ha calmado? ¿Cómo le han calmado? ¿Cómo le han cuidado? ¿Qué tipo de seguridad ha tenido? Em, ha habido también, por ejemplo, les pregunto mucho si ha habido antes algún aborto, más que nada porque si a veces ha habido 4 abortos antes, pues imaginaros con qué estrés se va a vivir el embarazo de este niño, o sea, han vivido con un estrés tremendo y esto nos afecta, ¿no? Nos afecta muchísimo, barbaridad a los bebés, ¿no? Entonces, empezaremos antes de nacer. Si conocemos, pues por ejemplo, pues algo sobre a los abuelos y algún ancestro que sea importante, pues lo podemos anotar, ¿eh? Bueno, entonces una vez ya, porque cuando trabajamos trauma, la parte donde más traumas estamos viendo es en esta época. ¿Vale? Hay quien te dice hasta los 3 años, ¿no? Pero en la hasta el embarazo es muy importante, parto es muy importante, primer año es muy importante. Y hay quien te va a decir 3 años. Entonces, es una época muy, 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 muy importante para esa estructura de la personalidad, esa estructura de la seguridad, esa estructura para la autoestima. ¿Eh? Y luego ya le vamos pidiendo también que nos vaya apuntando hechos a lo largo de toda la vida, ¿vale? Y yo les pido que intenten recordar, o sea, preguntar, mirar fotografías, pero cuanto más rellena esté la línea en la vida, mejor. Evidentemente, hay personas que no tienen recuerdos de su infancia. Aunque le pregunten a quien sea, no tienen recuerdos, pues bueno, pues no hay recuerdos. Eso ya nos da una información, ¿no? Normalmente cuando no hay recuerdos, haya pasado algo, seguramente, ¿eh? Hay quien a lo mejor tiene más recuerdos, porque a lo mejor pues, en la infancia, pues yo por ejemplo en mi infancia yo recuerdo que mi madre sacaba fotografías, nos explicaban cosas, entonces pues tengo bastantes recuerdos, ¿no? Entonces sí que nos interesaría que tanto positivos como negativos los estén anotados, ¿no? Yo normalmente les digo que me pongan en negro, como lo escriben, o sea, en el color de negro, el neutro, si es neutro, en rojo aquello que lo han vivido mal, que todavía lo están viviendo mal, y en verde hechos positivos. Eso es como yo lo hago, ¿eh? Entonces, la línea en la vida es que no se trata de buscar culpables, ¿no? Cuando a veces les digo, habla con tu madre, habla con tu padre, si tienes hermanos mayores o tíos, habla a ver qué te dicen. Y sobre todo, siempre digo, cuando es con tu madre, habla con cariño, habla que no se sienta culpable. Porque las madres tenemos la habilidad de sentirnos culpables. Y si encima nos dice que va a la psicóloga o el psicólogo, pues ya está, ya he hecho yo algo mal. No, 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 no. Es para yo poderme trabajar cosas que como yo las he vivido, ¿no? Lo que decíamos antes, a lo mejor mi madre vivió una época malísima y pues yo como bebé no la percibí no me impactó tanto. O a lo mejor mi madre parece que algún hecho que sucedía, ella no lo vivía mal, pero a lo mejor el niño notaba algo que le asustó. Entonces simplemente intentar que no se sientan culpables, pobretas, ¿no? Entonces no buscamos culpables ni es para quedarnos en el pasado, sino para poderlo entender, para poder trabajar con el sistema nervioso y entender qué sucedió para ayudarle a que se sepa adaptar. Entonces, cada experiencia significativa, agradable o dolorosa nos va a dejar una huella, nos va a dejar una marca, ¿eh? Las positivas nos van a generar recursos, habilidades, seguridades, aprendizajes positivos, y mientras que las negativas nos van generalmente em, vamos a decir, a unas marcas no tan positivas y tendrán que ver con esas estrategias que hemos aprendido de supervivencia. ¿Eh? El síntoma actual suele ser esa respuesta antigua que sí que activa fuera del contexto. Bueno, entonces no trabajamos con lo que pasó, sino cómo fue vivido. ¿Eh? Es decir, no es lo que sucedió, sino es como yo lo he vivido. Entonces, el otro día os decía, ¿no? La vida no es lo que sucede, es como la vivo, es como me afecta, es como me la interpreto. Os comentaba, ¿no?
lo que el mismo hecho, cada uno lo puede vivir de una manera diferente. Esta es la que yo doy a mis pacientes. No se ve muy bien, ¿verdad? No sé si puede agrandar, yo creo que no. Bueno, aquí lo que yo pongo es, fuiste deseado, ¿quién me lo dijo? Fuiste, bueno, deseaban que fueses un niño o una niña, cómo vivió tu madre el embarazo, ¿no? Pero antes de esto también me gusta saber lo que os comentaba, ¿no? Cómo estaban los padres, si había problemas económicos. A veces, por ejemplo, un hecho que para mí es muy importante es cuando ha habido un embarazo cuando los padres son novios, son jovencitos, hay un embarazo y se casan, se ven obligados a casarse, ¿no? Y a lo mejor muchas veces la madre ha de dejar los estudios, ponerse a trabajar, etcétera, etcétera. Entonces, esto para mí es muy importante. Yo lo he visto muchas veces cuando he trabajado, cuando estoy trabajando, cuando vamos a escenas anteriores y sale esto, lo vamos a procesar, muchas veces hay como una culpa, ¿no? Porque por mi culpa mi madre dejó de estudiar, o por mi culpa se casaron y no se querían, o por mi culpa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces siempre les digo yo, les pregunto, ¿quién hizo el amor? ¿Lo hizo ella o fueron los papás, ¿no? ¿Quién decidió tener ese hijo? Porque podían seguramente había posibilidades de que no naciera el hijo, pero deciden tenerlo, ¿no? O sea que de alguna manera la decisión es de ese adulto, no es de este bebé, pero sí se crean muchas lealtades, se crean muchas culpabilidades, ¿eh? Entonces es muy interesante estas historias, esto que hay por aquí, ¿no? O mi madre se quedó embarazada, pero mi abuela le decía no sé qué, o por ejemplo, antes tuvo, bueno, todas las cosas que vemos que le han contado o a veces no se cuentan, pero bueno, son muy importantes tenerlas aquí, ¿vale? Entonces yo esta parte, aquí no se ve, pero son los 9 meses de embarazo y el parto. Entonces aquí les pido, les hago, bueno, que les diga a la mamá cómo se sintió, si sucedió alguna cosa, ¿no? Luego cuando llegan al parto, si, cómo fue el parto, si fue un parto natural, si fue provocado, si fue cesárea, si hubo alguna vuelta del cordón, quién estaba en el parto, si hubo anestesia, si hubo epidural, de qué tipo de anestesia, vaya, si le colocaron encima al bebé cuando nació, si se cortó rápido, o si sabe si se cortó el cordón rápido o no sabe nada. Si no sabe nada, a veces es que se cortó demasiado rápido, pero bueno, quién estuvo presente, bueno, si le dio la mamá el pecho o no, si le dio cuánto tiempo le dio el pecho, quién cuidó al bebé, si le cuidaba a la mamá, qué recuerda, por ejemplo, cuando ya, o sea, todo esto lo van rellenando, normalmente pues es por fotos o porque me lo han contado, hasta quizá primer año, ¿eh? Entonces, es y luego ya, bueno, te va diciendo, pues a los 3 años a lo mejor pues fui al colegio, a los 4 iba en bicicleta, a los 5, o sea, lo vamos rellenando, ¿vale? Pero también algo que es muy interesante es qué recuerdas de la infancia, ¿no? ¿Le recuerdas feliz? ¿Recuerda a tu madre jugaba contigo? A lo mejor te dice, mi madre me cantaba, mi madre se reía, o no, todo lo contrario, se iba a trabajar y no nos tenía. ¿Y quién te cuidaba? ¿Cómo te cuidaban? ¿No? Nos interesa, aquí ya veréis cuando trabajéis el apego que hacemos muchas preguntas relacionadas con apego. Entonces es interesante también ponerlo en la línea de la vida, ¿eh? Aquí la tendríamos pues, un poco rellena, ¿vale? Por ejemplo, aquí os han puesto, mi madre sabe que está embarazada en este punto, nací en casa, parto rápido, estaba mi padre y mi abuela, primer diente, bueno, aquí esto tendría que estar un poquito más relleno, ¿eh? Bueno, pues aquí pues gateo, pues aquí está poniendo, por ejemplo, aquí pues gracia. Cuando tú le preguntas, pues una mujer, una monja que le hacía mucho la vida imposible, ¿no? Aquí, pues banderines. ¿Qué quiere decir banderines? Ah, pues que me dieron un premio. Perfecto. Aquí me quitan las muelas. Y el día que me quitan las muelas, al día siguiente me dijo mi madre, sobre todo, estudiate todo, que eran, tenía que estudiar tal tema. Entonces me dijo, estudiatelo. Y al día siguiente la monja me preguntó todo, no sé qué y tal y cual, y bueno, en fin, ¿no? Aquí me tuve que repetir curso, lo viví muy mal, por ejemplo, ¿no? O aquí, pues nace Felipe. ¿Y qué pasa con Felipe? Ah, pues no sé, pues mi primo, mi sobrino, quién, ¿no? Entonces, vemos que hay una serie de temas. Mamá se pierde, convulsión de Pablo, bueno, en fin, te van poniendo las de dolor y las de no dolor, ¿no? Esto depende, como luego
vayáis a trabajar, pero trabajaréis pues, de un modo o a otro. Pero aquí ya, por ejemplo, ya me puede dar una información cuando tengo la línea de la vida de qué tipo de apego tiene, de qué recursos tienes, de qué habilidades y qué es lo que necesita que trabajemos en terapia. ¿Sí? ¿Hasta aquí sí? Bueno, hasta aquí habíamos hablado de cada una de las ramas de la psicología, pues cómo veía el trauma. Y hoy hemos estado hablando, pues, sobre todo de la rama de la psicología desde la neurociencia, ¿no? ¿Qué haría la psicoterapia integradora? La psicoterapia integradora lo que va a hacer, ve el trauma como una herida que afecta al cuerpo, a la emoción, al pensamiento y al vínculo. Es que esta me parece que me ha colado aquí, no toca aquí. Perdonad, pero está más abajo. Luego la iremos colocando porque no toca aquí. No sé, se me ha colado. Está es más abajo incluso. Vamos a dejarla aquí y luego ya la colocaremos. Vale, es que nos tocaba esta. Bien, entonces lo que decíamos, en la neurociencia y el trauma sería también como una base integradora, o sea, la psicología integradora la utiliza muchísimo, ¿no? Hemos visto que en la visión, el trauma es esta huella neurobiológica que desorganiza el sistema nervioso, ¿eh? Como desorganiza diferentes estructuras también a nivel cerebral. Para Siegel se rompe la sincronización horizontal, o sea, es decir, la comunicación entre el hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo y la vertical. O sea, os acordáis que, como comentaba, esta parte se desconecta y se pone en marcha, se confabulan, se congratulan, se unen, la parte está primitiva y ¡buah! Se dispara y es totalmente impulsiva, me vuelvo muy impulsivo, ¿no? Cuando hay esta ruptura de sincronización vertical. Porges, que es el que trabajaba todo el tema de la teoría polivagal, para él el trauma es como un atrapamiento en respuesta de supervivencia. Entonces se activa el simpático o el vago dorsal. Van der Kolk, en el libro El cuerpo lleva la cuenta, te habla de que el trauma queda grabado en redes no integradas, redes disfuncionales, ¿no? Entonces el aporte clave que nos trae la neurociencia es que la sanación requiere integrar cerebro, cuerpo y el vínculo seguro. Aquí, ¿os acordáis? El caso que estuvimos trabajando de María, ¿os acordáis? Entonces, según la neurociencia, ¿cómo lo trabajaríamos aquí con la neurociencia? ¿Qué os parece? Primero, ¿cómo lo interpretamos? Y luego, ¿cómo lo trabajaríamos desde la neurociencia? Venga, va, atreveros. Venga, ay, no va. Venga, ¿quién se atreve? Haremos los micrófonos. ¿Quién se atreve? O sea, de Ah, alguna manera, dime, no sé quién habla ahora. sí, no, Venga, perdona, Jessica, continúa y Jessica. luego intervengo. No, 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 Perdona. iba a intervenir yo porque pensaba que no, como veía que queda media hora, digo que no se nos vaya el tiempo. Ah, Ah, vale. dime, Jessica. No, diría que pues se están activando cuando ella entra al coche, ¿cómo se llama? Sí, María. Cuando María entra al coche, se activan esas redes neuronales, es decir, la amígdala en este caso, o otras redes neuronales que se hayan generado cuando tuvo el accidente cada vez que entra al coche, ¿no? Creo que... Exacto. O sea, de alguna manera, exacto, muy bien. Es decir, si aquí lo vemos como un caso X, que seguramente María vendría, bueno, porque no puede conducir, fobia a conducir a raíz del accidente. Aquí vemos que posiblemente en un tanto por ciento elevadísimo, dentro de la neurociencia, el origen podría ser el accidente. Lo vamos a trabajar desde aquí. Si viéramos que no se soluciona, ya nos iríamos a ver si hay otro origen, ¿no? Pero evidentemente, de alguna manera, María, cuando tuvo el accidente, entró en incredulidad. ¿Os acordáis? La incredulidad. Es decir, desconexión. Si María ha entrado en desconexión, cada vez, o sea, cada vez que entra el coche, como tú has dicho, se le dispara esta red neuronal. Se le dispara, entonces empieza a vivir desde la red, desde el miedo, entonces, claro, este miedo está provocando cada vez más miedo, ¿no? Entonces, lo que tú dices, esta red neuronal cada vez se va ampliando más. Cada vez que entran en el coche, lo vive fatal. Y entonces, ¿cómo lo trabajaríamos?
Claro, yo, por ejemplo, si yo lo trabajara, por ejemplo, desde método Sheck, por ejemplo, lo trabajaría, o desde MDR, bueno, desde cualquier técnica, pues lo trabajaríamos ayudándole a que procese la información, a que este cerebro, primero, lo que es muy importante es trabajar la incredulidad, ¿no? O sea, la incredulidad es importantísima y hay que trabajarla. Para mí, y de hecho hice un monográfico solamente de incredulidad, que está en la página web por lo importante que es, ¿no? Entonces, algo que el paciente puede estar años sin resolver, lo podemos trabajar en unos minutos. Entonces, una maravilla, ¿no? Entonces, ayudaríamos primero a que María eh, a quitar esta incredulidad, que empezara a ver eh, esta relación interhemisférica y que luego ya hacer esas autopistas que ahí le ayudarían, ¿no? Por ejemplo, también le podríamos ayudar, incluso, bueno, sería integrativa. En neurociencia me quedaría aquí, ¿vale? En neurociencia trabajaríamos de procesar la información, sería cierto. Luego veremos cómo unimos más cosas, ¿vale? Entonces, bueno, lo que habéis comentado. Una pregunta, Sí. Marisa. En la neurociencia se nombraría esto como un trastorno, por ejemplo, trastorno de ansiedad, fobia a conducir, por ejemplo, o Bueno, se sí. trataría solo los síntomas del trauma. A ver, tu pregunta exactamente es que, ¿qué quieres decir? Es por Si ejemplo, iríamos al origen del problema. sí. Sí, claro. Sí, 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 sí. Por ejemplo, esta fobia a conducir, ella te dice claramente, ella te dice que antes del accidente no le sucedía. Entonces tú tienes dos opciones. O decir, le voy a trabajar lo primero el accidente, porque si le trabajo el accidente, le voy a dar seguridad y lo demás lo puedo trabajar muy fácilmente. O desde esta sensación de miedo que tiene, me puedo ir por si hubiera algo anterior que se le disparó con el accidente. ¿Vale? Entonces, Se enfocaría en los síntomas. sí, sí, ¿vale? Pero yo pero en este caso, puedo decir, oye, lo tiene tan claro que antes no tal, que me podría ir al accidente y resuelto el accidente. Yo, por ejemplo, yo recuerdo una vez, en un caso, una chica vino, me dijo que era campeona de petanca. ¿Sabes lo que es la petanca? Es un juego con las bolitas, en fin, bueno. Entonces, ella comenta que hace 3 años su padre se murió. Ella tenía una relación extremadamente maravillosa con su padre, pero muy buena. Ella era hija única, el padre era una maravilla. Vino con el marido a la consulta, el marido me habla del suelo, que era una maravilla, no toda la gente, le decía es una bellísima persona. Entonces, él tiene, bueno, empieza con un cáncer de páncreas, le comentan que tiene muy poco tiempo de vida, y ella lo deja todo, bueno, lo deja todo, se dedica a su padre, a estar con él, etcétera, etcétera. Y el día que el padre muere, ella pues está a su lado, tal, y ella decía, joder, yo pensaba que me iba a morir, el día que se moría mi padre, realmente qué bien hecho esta despedida que viene ido haciendo, porque estoy bien, dentro, o sea, estoy triste, pero estoy bien, ¿vale? Muy bien. Van pasando los días y llega el cumpleaños de ella. Evidentemente el padre no le llama. Claro, es que si le llama se pega un susto encima, ¿no? O sea, el padre no le llama y es cuando realmente ella se da cuenta que el padre ha muerto. Si ella no le llama. Entonces, ese día te cuenta que tiene un campeonato de petanca y entonces cuando va a tirar una bola se queda bloqueada, ¿no? Y te dice, a partir de ese momento, eh, si yo jugaba mal. Entonces me cabreaba. Y si jugaba, o sea, si jugaba y perdía, me cabreaba. Pero si jugaba y ganaba, también me cabreaba, porque había jugado mal. Y llevaba 3 años así. Y hubo un momento que el marido, cuando, bueno, estuvimos luego hablando con él, me dice, sobre todo, arréglamela. Dice, arréglamela, por favor, porque es que si no, al final nos vamos a separar, porque es que yo no, la quiero un montón, pero es que no puedo más. No puedo más porque esto está perdiendo a las amigas, está perdiendo a todo el mundo, ¿no? Y entonces, bueno, pues le di hora. Es que hay gente, o sea, hay personas que procesan muy rápido. Por eso os digo que, todo lo que está basado en la ciencia, la velocidad es muy rápida normalmente. Depende del paciente, ¿no? Entonces, esta mujer es una mujer que está muy trabajada en otros temas y tal. Bueno, claro que, bueno, la cuestión es que yo me planteé allí, ¿no? Digo, aquí veíamos claro que la muerte del padre mm, era el origen. Aquí se veía muy claro, no tenía que buscarlo.
Pero ¿cuál era en realidad su sintomatología? ¿Cuál era? Que se quedaba bloqueada. Si ella no me hubiera dicho nada de la muerte del padre, desde la sensación física del bloqueo, la hubiera llevado, desde el cuerpo, me hubiera llevado a la muerte del padre, ¿no? A la enfermedad y a la muerte. Entonces, yo me acuerdo que esa fue la paciente que ha ido más rápida, pero que yo alucinaba. Porque cuando vino, me dijo, oye, Marusa, mira, tengo el próximo domingo, tengo un campeonato. Y yo ya tenía la idea con ella de trabajar primero la muerte del padre, luego la peor, alguna, la más reciente, y luego ya irme a futuro. Mi idea de trabajar era así, ¿no? Entonces, claro, cuando te dicen esto, a veces dices, pues igual hago un poco futuro y está un poco mejor el día de... Pero pensé, mira, lleva 3 años mal, voy a empezar por el principio. En una sesión trabajé con las gafas, con método Sheik. En una sesión trabajamos la muerte del padre, todas bueno, las de jugar a petanca que fueron tan malas y futuro. Y la tía venía toda, bueno, se quedó fantástica. Entonces le dije, digo, bueno, pues yo, era la primera que decía yo, pues, o sea, ¿cómo voy tan rápido? Yo le dije, digo, le digo la semana que viene, pero si ves que ya está bien, porque dice que estaba en cero, de malestar, digo, si está bien, pues oye, me llamas, me anulas la hora y ya está. Y si ves que queda alguna cosita, pues acabamos de trabajarlo, porque no puede ser que sea tan rápido, esta mujer se queda conmigo. Y entonces al día siguiente vienen y los dos con la compañía del marido, los dos así. Y yo, ¡ay, qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla! Y yo, pues tanta maravilla, pues algo ha quedado porque está por ahí. Bueno, ella encantada, encantada, dice, mira, es que no gané, pero es que mira, jugué tan bien, disfruté tanto, y digo, qué bien. Digo, mira, el otro día cuando llegamos, el malestar era 10, cuando te marchaste era un 0. Y hoy, ¿qué puntuación le darías? De 5. Digo, ¿y este 5 qué es? ¿Qué es lo que todavía te queda allí para trabajar y tal y cual? Y dice que no me puedo creer que ha ido tan rápido. Entonces, claro, en ella esto sí, que ves que fue, ella me dio el origen, lo trabajamos, una persona con un procesamiento brutal, una persona que se cuidaba de la alimentación, que hacía deporte, que tomaba homeopatía y muy trabajada. Entonces, claro, esta mujer fue muy rápida, ¿no? Ahora, tú imagínate, por ejemplo, lo que decíamos antes, una fobia hablar en público. La fobia hablar en público, ¿la puedo trabajar como solamente presente? Puedes trabajar como presente, pero no la vas a limpiar, ¿no? Entonces, esto sí que desde la acción física, o sea, por eso os decía que dentro de la psicología integradora, porque el método es muy integrador, ¿no? Porque lo que hacemos es trabajar el cuerpo veréis, tenemos un módulo de cuerpo, ¿no? Entonces, desde el cuerpo te lleva directamente hacia el origen. Entonces, cuando tú vas al origen, muchas veces salen varias escenas. Cuando tú llegas a la escena origen, que la llamamos, y cuando se limpia, vemos cómo además se va limpiando. Entonces, en esos casos sí que tenemos que ir a origen. Por ejemplo, la mayor parte cuando te vienen con problemas de autoestima, por ejemplo, bueno, aquí tienes que ir a origen, hay que trabajar y hay que trabajar apego. Y una manera muy, muy buena de trabajar apego y llegar a donde el apego ha fallado y donde le duele es desde el cuerpo. No sé si he contestado tu pregunta, Elisa. Es esto, ¿no? Que me preguntabas. Ujú. O sea, sí que nos vamos a origen, sí. Sí. O sea, realmente, fíjate que el origen, quien daban importancia al inconsciente, sobre todo en el psicoanálisis también, ¿no? Pues aquí lo trabajamos de otra manera, un poquito de otra manera, pero vamos, es decir, que ya veréis que vamos a ir cogiendo de todo, ¿sí? Bien, entonces, normalmente cuando hablamos de neurociencia, pues lo que más trabajamos es con método SHE, con MDR, con Spotting, con integración de ciclo vital. Y bueno, luego ya trabajar, eso de trabajar, bueno, cuando he puesto de mindfulness ya es más integrativa, pero bueno, lo podemos añadir. Bien, aquí lo tenéis, como habíamos hecho las otras. Y bueno, aquí bueno, ya la había puesto. Bueno, aquí en la neurobiología es trauma, sistema nervioso, regulación, integración, apego y la integración, ¿vale? Bueno, en apego,
¿Cómo lo vería el apego esto, por ejemplo? Que ya os he hablado un poquito de apego. ¿Cómo creéis que podría trabajar el apego? Bueno, os doy una pista porque, ¿no? El accidente, bueno, se ha sentido insegura, se ha sentido sin protección, insegura, ¿no? O sea, se ha sentido muy sola, ¿no? Entonces, sobre todo, el tratamiento sería a trabajar a técnicas como MDR, con métodos, sobre todo con el círculo de seguridad, que lo veréis, lo trabajaréis, como dinámicas vinculares, ¿lo tenéis? Las vemos aquí. Y luego lo que decíamos, la psicología integradora, ¿no? Lo que busca la psicología integradora es ir cogiendo de todas esas técnicas que hemos visto lo que más le va a ayudar al paciente. Entonces, el trauma lo ve como una herida que afecta a cuerpo, emoción, pensamiento y vínculo. ¿Y qué integramos? Fíjate, lo hablamos ahora, ¿no? Inconsciente y vínculos tempranos, ¿no? Que también condicionamiento. Si vemos que hay algún tema que podemos trabajar para aquí, vamos a trabajar. Las creencias. Habíamos hablado que cuando el paciente se queda, cuando el trauma se queda estancado en redes neuronales del hemisferio derecho, ¿os acordáis? Que era como una pista de torre de choque que daba vueltas y vueltas y crean creencias negativas. Las hemos de trabajar. La presencia y el vínculo, que es apego, también y humanismo. ¿No? ¿Os acordáis que decían que cuando el paciente está a gusto se siente? Pues, relación familiar y narrativa, importantísimo ver el papel de la familia que está sucediendo allí. Regulación emocional, aceptación y valores de tercera generación, de mindfulness y terapia de compromiso. Y el aporte clave de la integradora es un modelo integrador, permite elegir herramientas diversas según cada paciente y cada momento del proceso. Es que estás viendo a un paciente y es que te das cuenta que en un momento X necesitará esta herramienta, pero es que a lo mejor el otro paciente necesitará otra. Entonces, para mí, este ordenador, cuanto mejor lo tengamos y más sepamos, mejor. La psicoterapia integradora, en lo que te va a es, bueno, trabajaremos con los problemas psicológicos como entidades, como que es una entidad compleja, entendemos el pasado, el presente y cómo se interrelacionan, aunar e integrar los conocimientos de distintas corrientes, ver al paciente de forma holística. Habilidades de un terapeuta. Bueno, las habilidades es que aquí, es que esto, bueno, lo que vamos a hacer es unirlo todo como si fuese un puzzle. No, aquí hemos colocado ya la integradora y entonces algo que yo sí que esto no lo tenéis, os lo coloqué el otro día, pero por ejemplo, a mí me ha gustado poneros el árbol como explicando cómo son las diferentes líneas y qué es lo que podíamos coger de cada una. De alguna manera, hemos viendo qué nos interesaba, qué podíamos aportar, ¿no? Entonces, fijaros que la psicoterapia integradora no es elegir una corriente, sino es saber pensar clínicamente con todas. ¿Qué me puede aportar esta? ¿Cómo le puede ayudar a mi paciente, no? Parten de evidencia científica, se apoya en una conceptualización rigurosa, que os van a enseñar en el próximo módulo a hacer la conceptualización, integra lo útil de cada enfoque, el criterio no es teórico, es clínico, ¿no? O sea, lo que nos preguntamos es qué necesita este paciente, esta persona ahora, ¿vale? Entonces, el árbol, lo hice pues un poquito pues, en este sentido, ¿no? Ahora, lo que os voy a enseñar también es cómo vamos a pasar de este árbol que nos muestra lo que aporta cada enfoque, vamos a otro, que sería el del iceberg, para ver cómo intervendríamos según en qué nivel. Evidentemente, voy a dar una pincelada muy cortita porque lo vais a ver en el próximo módulo, pero para así ya entro un poquito, ¿no? ¿Cómo trabajaríamos? Si el paciente me viene con algo muy puntual, con un duelo, con pues una toma de decisiones, con una separación, a lo mejor, depende con lo que me venga el paciente, a lo mejor lo que yo tengo que trabajar es esta zona de aquí. Entonces, que es lo que yo veo, lo que él me está hablando, esa memoria explícita, ¿no? Todo aquello que él te va comentando que necesita en este momento, ¿no? Bueno, seguramente a lo mejor he de trabajar con esa conducta, que a lo mejor es algo que a él le está molestando o no sabe cómo abordar. Puede ser que le trabaje algo del síntoma de ese momento. Entonces, a lo mejor lo que puedo trabajar es con enfoques cognitivo-conductuales. Le puedo trabajar si hay trauma, por ejemplo, pues si hay un duelo,
si hay algo muy concreto que puedo trabajar el trauma de esto. Y bueno, buscaré de todo lo que yo voy conociendo qué puedo trabajar en esta zona. Hay otra zona que le llamamos la intermedia, que aquí, por ejemplo, ya estaría más, pues, según qué pensamientos, hay otras emociones que vemos que no están tan de superficie, no son tan de ahora. Aquí, por ejemplo, también podríamos trabajar el trauma y, por ejemplo, aquí sería trabajar mucho todo lo que es la ventana de tolerancia, técnicas de tercera generación, por ejemplo, humanismo, también podríamos también, aunque también la pondría yo aquí, ¿no? Y luego hay una zona que sería esta parte sumergida, que sería todo lo relacionado con apego, con trauma, porque antes ya comentábamos, apego y trauma está muy relacionado, ¿no? O sea, un mal apego está provocando situaciones traumáticas, cuando pequeñita, ¿no? Entonces aquí trabajaríamos pues todo lo que son experiencias tempranas. Entonces trabajaríamos apego y sobre todo reprocesamiento. Bueno, aquí como error clínico que cuando solo trabajamos una capa, el síntoma puede volver o cambiar de forma, ¿no? Si solo trabajamos conducta, mejora parcialmente. Si solo trabajo la emoción, me alivio, pero no integro. Si solo trabajamos la historia, comprendo, pero no hay cambio. Entonces, la psicología integradora lo que vamos a hacer es trabajarlo todo. Habrá un cambio de conducta, la emoción tiene que bajar la intensidad del dolor, tiene que bajar todo esto, ¿no? No sé trabajar esa historia que nos está perturbando, ¿no? ¿Cómo trabaja un terapeuta integrador? Pues no se trabaja toda la vez, se trabaja en lo que el paciente necesita en cada momento. Se empieza a veces con el presente y sigue una urgencia, porque a lo mejor te dice, mira, es que necesito solucionar esto. Trabajaremos con el presente. Lo que os decía antes, voy a trabajar, a veces el paciente te dice, no vayas para atrás, o a lo mejor es algo que necesitamos solucionar ahora, ¿no? Pero vamos a ver si luego eh, tengamos que ir para atrás a mirar qué pasa con esta historia, ¿no? Bien. Integrar es ir y volver, no quedarse en un solo nivel, pero vamos a ir trabajando lo que se necesite en cada momento. Un modelo integrador serio procesa en todos los niveles, en la cognición, en la emoción, sensación corporal, en la acción. Y todo ello sostenido por un elemento central, el vínculo terapéutico como base y como regulador del sistema nervioso. El vínculo como eje. Bueno, pues ya hemos visto como el vínculo, o sea, parte del trauma tenía que ver con un mal vínculo, ¿no? Bueno, ese vínculo es hacer el vínculo en la consulta también, ¿no? Ese vínculo en lo que hemos comentado hace un momento, ¿no? Que el paciente se sienta bien, que el paciente vea que pueda expresar su malestar, que te pueda expresar su malestar sin que sea mal juzgado, ¿no? Bueno, es una psicoterapia basada en la evidencia, informada en apego trauma, que integra cognición, emoción, cuerpo, historia y acción, no se queda en comprender, sino que acompaña procesos de transformación real desde el síntoma hasta la raíz, que me comentabas antes, Elisa, y desde la raíz hasta una vida más flexible, ajustada y presente. Y hasta aquí estamos, porque esto es un poquito el resumen de cada una de las corrientes, ¿no? Bueno, eso es un caso clínico que os quería poner de deberes, pero que no, de examen, pero al final, eso quizás lo pongamos más adelante. Dudas, oye, estamos en las 8, oye, puntualísimos, estamos. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna cosa que quieres comentar? ¿Nadie? ¿Todo clarísimo? ¿Demasiada información quizás o qué? Y justo. Sí, ya vale, ¿no? O sea, hay veces que intento repetirlo un poquito, pero para que os quede sobre todo lo más importante. Muy bien. Pues no sé cuándo tenéis la siguiente sesión, ¿en 2 semanas quizás? Ya tenéis la conceptualización, me imagino, la siguiente, ¿no? A la siguiente, que es el 24, 24. conceptualizar los casos clínicos desde una perspectiva integradora. ¿Quién Nos, nos lo, no, quién nos lo da? Miriam. A mí, vale. Sí, de Madrid, creo que es. Vale. ¿Y quién nos da apego? ¿Apego? ¿Quién nos da? ¿Y relaciones vinculares?
Apego, ¿dónde está? Ah, vale, apego, María Victoria Sánchez. Ah, vale. Esta la conozco. Esta es Sánchez. Porque luego. Y Pero Ángel, ¿no? Ángel lo tenemos en dinámicas vinculares. Vale, En las relaciones de apego, 2. vale. Sí, es que son pareja y lo dan muy bien. Vale. Sí, vale, vale, vale. Y, vale. Pero a ti volvemos a tenerte. No, a mí no. Ah, vale. Yo Pensaba de, que nos veríamos en más clases. no, a mí nada más en esta. Es que además Vale. me lo pidieron hace muy poquito porque yo lo daba en de presencial en Barcelona. Vale. Cualquier cosa que me necesitéis para este módulo, lo que sea, pues me comentáis y os digo, me decís que sois de este grupo, porque si no, no sabré quién sois. Que vaya muy Vale, bien. perfecto. Nos vemos, Muchísimas que gracias. El disfrutéis mucho el método, máster. Dime, disculpa, el método que usted trabaja, ese no nos lo van a enseñar. no, Ah, ok, lo hubiéramos aprovechado más si hubiéramos sabido ya, que ya no ya. nos iban a Bueno, dar a más ver, clases. está en la web, ¿eh? Está, o sea, desde la web se puede, pero, a ver, estoy mirando a ver si hago algún máster con ese, pero lo que pasa es que me parece que lo voy a trabajar por mi cuenta, o sea, bueno, sacaré un máster seguramente de metodología, pero más adelante. Ok. Muy ¿Será bien. que van a colocar el número de la maestra? Porque no lo alcanzo a ver en el chat. Lo puse en el grupo de WhatsApp. Ah, en En el el grupo grupo. de WhatsApp. Sí, Sí, no. lo agregué. Está en el Ah, WhatsApp y aquí en el chat del Zoom también lo hemos puesto. Por Sí, si voy en no. el chat y ahí sí voy a necesitar, por favor, que lo coloquen porque voy a entrar nueva ahora. Ya sí, yo sí, le escribo. o sea, cualquier cosita. Y mira, además por WhatsApp me va bien porque según qué cosa, oye, pues yo te lo voy a decir de voz que a veces va mejor, ¿no? Que se entiende mejor. Muy Sí. bien, pues que disfrutéis mucho este máster. Muchísimas gracias por la Gracias. clase y A vosotras. encantada. Hasta Gracias. otra. Gracias, profe. Hasta luego. Muchas gracias. Me ha encantado conoceros. Hasta luego. Igualmente.